No te cuesta acercarte porque seas tímido. Te cuesta porque tu mente intenta protegerte, saboteando el momento antes de que exista. Y lo hace de forma silenciosa. Anticipa rechazo, exagera riesgos, convierte algo simple en una amenaza social. Pero aquí está lo importante. No es un problema de personalidad, es un problema de interpretación. Durante años la psicología social ha mostrado algo consistente. Las interacciones no fallan por falta de valor, fallan por cómo empiezan. La mayoría se enfoca en las palabras, en la frase perfecta, en el momento ideal. Y ahí está el error, porque lo que realmente define la reacción de la otra persona ocurre antes de hablar. El cerebro humano no evalúa primero lo que dices, evalúa cómo apareces. Si irrumpes de golpe, activas alerta. Si apareces de forma gradual, generas familiaridad. Y la familiaridad reduce la defensa. Este es el primer cambio real, dejar de pensar en acercarte y empezar a pensar en integrarte. No entras en la escena, te vuelves parte de ella. Un segundo de contacto visual, una leve señal de presencia. Nada exagerado. No buscas impacto, buscas reconocimiento. Ese pequeño ajuste cambia todo, porque cuando finalmente hablas, ya no eres un desconocido que interrumpe. Eres alguien que ya estaba ahí, y el cerebro, al no detectar ruptura, no activa resistencia. La conversación no empieza, continúa. Y las continuaciones siempre generan menos tensión que las interrupciones. Ahora hay algo aún más profundo que casi nadie entiende. La mayoría intenta parecer segura, y en ese intento deja de ser creíble. El cuerpo se endurece, la voz se modifica, las palabras pierden naturalidad, y aunque la otra persona no sepa explicarlo, lo percibe, porque el ser humano detecta incoherencias de forma intuitiva. Aquí entra un principio incómodo pero poderoso. La autenticidad no es verse fuerte, es no ocultar lo evidente. No necesitas eliminar el nervio, necesitas dejar de pelear contra él. Cuando dices algo real, algo simple, algo humano, rompes el guión invisible que genera distancia. Una frase honesta desarma más que 10 frases perfectas, porque elimina la duda. Ya no hay personaje, no hay estrategia, solo hay alguien siendo directo, y eso tiene un efecto inmediato. La otra persona deja de evaluarte y empieza a relajarse, porque ya no siente que está en una situación donde debe reaccionar correctamente. La presión desaparece, y cuando la presión desaparece, aparece la conexión. No porque hiciste algo impresionante, sino porque dejaste de intentar impresionar. Este es otro punto clave. El deseo de impresionar es, en el fondo, una forma de validación, y cuando alguien busca validación, transmite necesidad. No importa qué diga, la intención se siente. En cambio, cuando alguien muestra interés genuino, cambia la dinámica, ya no intenta ser visto, empieza a ver, y eso transforma la interacción por completo. La mayoría de conversaciones fallan porque son monólogos disfrazados, personas esperando su turno para hablar, personas tratando de destacar, pero hay algo mucho más potente que destacar, hacer sentir relevante a quien tienes enfrente. Cuando preguntas desde curiosidad real, no desde obligación, algo cambia. La otra persona deja de defenderse, empieza a abrirse. Porque hablar de lo que importa, de lo que gusta, de lo que define, activa emociones positivas. Y las emociones positivas se asocian contigo. Ese es el punto que muchos ignoran. No recuerdan tus palabras, recuerdan la sensación. Y si esa sensación es de comodidad, de interés, de atención, ya hiciste lo más difícil. Generar un espacio donde el otro puede ser sin filtro. Eso es raro. Y lo raro atrae. Ahora, dentro de todo esto, hay un detalle pequeño que tiene un impacto desproporcionado. El reconocimiento. Las personas no solo quieren ser escuchadas, quieren ser percibidas. Y hay una forma simple de hacerlo: nombrar. El nombre no es solo identificación, es validación de existencia dentro del momento. Cuando lo usas con naturalidad, anclas la interacción. Le dices al otro sin decirlo directamente: sé quién eres aquí. Pero hay una clave, no es repetición, es precisión. Un solo uso, en el momento adecuado, tiene más efecto que insistir constantemente. Porque lo sutil se siente real, lo repetitivo se siente calculado, y lo calculado rompe la conexión. Todo esto apunta a algo más profundo. Las interacciones humanas no funcionan por técnica, funcionan por percepción. Cómo te perciben define cómo reaccionan. Y esa percepción no se construye con esfuerzo exagerado, se construye eliminando fricción,
quitando lo artificial, reduciendo la presión, haciendo simple lo que otros complican. Pero hay una barrera que sigue presente. No es externa, es interna. Y no tiene que ver con hablar, tiene que ver con lo que pasa cuando no lo haces. Porque el verdadero peso no está en el rechazo, está en la duda, en la escena que repites después, en lo que imaginas, en lo que no ocurrió. La mente no castiga tanto el error, castiga la omisión. Y esa es la trampa. Te convence de evitar un momento incómodo a cambio de un recuerdo persistente. Un ¿qué habría pasado si? Que no desaparece fácil. Y eso con el tiempo pesa más que cualquier intento fallido, porque lo fallido termina. Lo no intentado permanece abierto. Por eso, cambiar tu forma de acercarte no es solo social, es mental. Es dejar de evitar pequeñas incomodidades para evitar grandes arrepentimientos. Y en ese punto algo cambia. Dejas de ver el acercamiento como riesgo y empiezas a verlo como práctica, no como resultado, sino como proceso. Cada interacción deja de ser una prueba y se convierte en entrenamiento. Y cuando lo ves así, la presión desaparece, porque ya no necesitas que funcione, solo necesitas hacerlo. Y eso, poco a poco, reconfigura tu comportamiento. Lo que antes parecía difícil, se vuelve repetible. Lo que generaba tensión, se vuelve familiar, hasta que un día deja de ser un esfuerzo y se vuelve parte de ti. Cuando entiendes que esto es práctica, cambia la regla del juego. Ya no buscas resultados inmediatos, buscas exposición. Y la exposición repetida tiene un efecto claro en el cerebro, reduce la respuesta de amenaza. Lo que antes activaba tensión, empieza a normalizarse. Esto no es motivación, es neuroadaptación. Tu sistema deja de reaccionar con intensidad porque aprende que no hay peligro real. Pero hay algo más que acelera este proceso, la forma en la que interpretas cada interacción. La mayoría comete un error silencioso, evalúa cada conversación como éxito o fracaso, y eso distorsiona todo, porque pone el foco en el resultado, no en el comportamiento. Si alguien no responde como esperabas, lo tomas personal. Si la conversación no fluye, lo interpretas como incapacidad, y no es eso, es variabilidad humana. No todas las personas están disponibles, no todas tienen energía, no todas están abiertas, y entender esto libera, porque deja de ser algo contra ti, y se convierte en un simple no era el momento. Ese cambio de interpretación reduce la carga emocional, y cuando reduces la carga, te vuelves más consistente. Ahora bien, hay un punto donde la mayoría vuelve a fallar, cuando la conversación ya empezó, porque creen que lo difícil era iniciar, pero sostener es otra habilidad. Y aquí entra un principio poco mencionado, la dirección emocional. Toda interacción necesita una dirección, aunque sea sutil. Si no la tiene, se enfría. No necesitas dominar la conversación, necesitas darle movimiento, y el movimiento se logra alternando dos cosas, interés y expresión. Interés, preguntas que profundicen, no que rellenen. Expresión, compartir pequeñas partes de ti, sin extenderte. Es un ritmo. Si solo preguntas, interrogas. Si solo hablas, saturas. El equilibrio crea fluidez. Pero hay algo más profundo aún. Las personas no conectan solo por lo que se dice, conectan por lo que se siente mientras se dice. Tu estado interno se filtra. Si estás tenso, se percibe. Si estás apurado, se percibe. Si estás validándote, se percibe. Por eso el objetivo no es controlar cada palabra, es estabilizar tu estado. Y eso se logra aceptando algo simple. No necesitas gustarle a todos. Cuando sueltas esa necesidad, cambia tu energía. Dejas de ajustar cada gesto. Dejas de medir cada reacción. Y esa soltura genera algo muy específico. Comodidad. La comodidad es atractiva porque es escasa. La mayoría está actuando. La mayoría está intentando. Cuando alguien no lo hace, destaca sin esfuerzo. Ahora hay un momento clave que define todo: el cierre. Muchas interacciones mueren no por falta de conexión, sino por falta de claridad al terminar. Se diluyen, se quedan en lo indefinido, y eso rompe el impulso que se creó. Cerrar no es presionar, es dirigir, es reconocer que hubo una interacción y darle una continuación posible. Algo simple, directo, sin carga. Porque cuando dudas demasiado en ese punto, transmites inseguridad. Y la inseguridad en el cierre borra la seguridad del inicio. Aquí aplica lo mismo que al principio.
No necesitas perfección, necesitas claridad. Ahora, si das un paso atrás y miras todo completo, ves un patrón. Nada de esto depende de frases mágicas. Nada de esto depende de ser alguien más. Depende de reducir fricción. Fricción al aparecer, fricción al hablar, fricción al sostener, fricción al cerrar. Y cuando eliminas esa fricción, todo fluye con menos esfuerzo, porque las interacciones humanas en esencia son simples. Somos nosotros quienes las complicamos cuando intentamos controlar demasiado, cuando intentamos garantizar resultados, cuando intentamos evitar cualquier incomodidad. Pero la incomodidad no es el problema, es el precio de entrada. Y aquí está la idea final que cambia todo. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después de repetir. No necesitas sentirte listo, necesitas moverte sin estarlo, porque cada vez que lo haces, le enseñas a tu mente algo nuevo, que no pasó nada grave, que sobreviviste, que puedes hacerlo otra vez. Y esa repetición construye algo real, no una confianza falsa, sino una confianza basada en experiencia, sólida, estable, difícil de romper, hasta que llega un punto donde ya no analizas tanto, no piensas en cada paso, no dudas en cada momento, simplemente actúas. Y en ese momento, todo cambia, porque ya no estás esperando oportunidades, las estás creando. Y eso es lo que realmente diferencia a quienes observan de quienes viven la experiencia. Todo empezó con algo pequeño, un instante de decisión, un movimiento incómodo, una acción sin garantía, pero suficiente, suficiente para romper el patrón, suficiente para salir de la inercia, suficiente para cambiar tu historia.